¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo sé que a estas alturas de temporada lo que importa es el resultado, pero aún así, ¿cómo valora el partido que realizó su equipo? Bueno, yo creo que ganó el mejor. Sobre todo el inicio del partido creo que nuestro no fue el que queríamos y nos combinó el resto. Después, en un partido muy abierto, el Compostela, nosotros no podemos hacerle frente y bueno, lo que pensábamos del partido pues cambió radicalmente pues al poco del inicio, ¿no? El problema es ese, después cuando van pasando los minutos, yo creo que ya el Compostela bajó un poco el ritmo porque veía que enfrente tenía un equipo con mucha menos gasolina y donde creo que no pudimos hacerle frente, ¿no? Lo intentamos, estamos en esta situación pues, porque no tenemos para más ahora mismo y en fin, creo que el partido, el resultado, pues yo creo que incluso, pues bueno, podía haber sido peor, sobre todo porque veía, sobre todo al final del partido, mis jugadores muy castigados físicamente y que no eran capaces ya cuando llegaban a campo rival el venir en condiciones, un buen equilibrio defensivo, ¿no? Bueno, podía pasar, esto sabíamos que era el partido más complicado que nos quedaba de los dos, lo intentamos, repito, creo que al principio del partido nos combinó el resto y nada más, ahora esperar y la semana que viene tratar de volver a ganar, que llevamos muchas semanas sin hacerlo. ¿El Compostela encontró la vía de agua en la banda izquierda? Sí, sabíamos, bueno, yo había visto los últimos partidos del Compos y generalmente hacía más peligro por banda izquierda, pero aún así habíamos trabajado toda esta semana las rotaciones que no se hicieran daño, ¿no? Y bueno, pues las primeras rotaciones nos dieron daño incluso en igualdad numérica, ¿no? Cuando, repito, el Compostela juega con esa manera y es capaz de manera solvente de llegar y a los pocos minutos, creo que no llevamos ni 5 de partido, se puso por delante, pues para nosotros se ponía el panorama del partido muy complicado, ¿no? Y bueno, fue un fiel reflejo de lo que intentamos. Enseguida hicimos gol, tuvimos la fortuna de esto, pero yo creo que la segunda jugada igual nos costó y ahí ya pesa un poco más, ¿no? Bueno, repito, para el Compostela le deseo lo mejor, ojalá este año le toque, es un equipo que merece estar en la categoría más arriba y espero que le toque. Y nosotros, repito, vamos a trabajar lo que podamos esta semana con lo que tenemos y a tratar de salvar la categoría por méritos propios. ¿Cómo se le levanta la moral a un equipo al que se le notó tocado sobre todo? Sí, no creas que es el momento que estamos peor, ¿eh? Nosotros venimos es cierto ahora, creo que son de 5 derrotas seguidas, cuando a lo largo del año solo habíamos perdido 2, perdíamos dos veces dos derrotas seguidas. Lo que sí que podemos decir es que ahora mismo, desde final de la semana pasada, hemos recuperado a muchos jugadores. Yo diría que hace, sobre todo, donde el equipo lo vi peor, fue en el partido contra el Silva, que hicimos buenos partidos, pero que fuimos al campo con 9 jugadores y con 2 lesionados, con lo cual ahí el equipo veías que no podía más. Y sabía que iba a perder, aun haciéndolo bien, porque cuando llegaban los minutos 60-70 o el jugador que estaba un poco lesionado dijo que parara, pues no había más, ¿no? Lo vi peor. Esta semana los vi mejor, sabíamos, repito, que veníamos a Santiago y que lo que podía pasar, lo razonable que podía pasar era esto, que un equipo ya preparándose para una fase de ascenso tuviese más ritmo, físicamente estuviese mejor, tácticamente estuviese mejor, y lo que no quería es que tirase el partido, que se viniera todavía más abajo. Entonces ahora, poco a poco con ellos, esto es nosotros lo que sabemos es que por fortuna hemos llegado vivos al último partido de Liga. No queríamos esta situación, pero es la que tenemos y trataremos de darlo todo en casa, sabiendo que si ganamos tenemos esa opción de por lo menos salvar el arrastre, y es lo que vamos a intentar hacer. Pero repito, lo vi peor, sin duda cuando te hacen un gol pues el equipo vuelve a recordar otra vez que no estamos en una buena situación, pero en fin, trabajándolo y tirando de ellos lo que sé, exprimiéndolos hasta el último día, como la última semana que es. Por cómo se ponen las cosas y más con el descenso del Rápido, no va a quedar otra que esperar a que haya ascenso de tercero. Sí, repito, bueno, tenemos esa doble opción. Hemos salvado hoy el descenso directo, que la situación que estábamos era fundamental porque eso ya no tiene vuelta atrás. Y después vamos la semana que viene a tratar de salvar con el Payo Saco, uno de los 2 equipos va a caer por arrastre.
pero es por méritos propios, o ellos o nosotros estamos donde estamos, no le podemos echar ni la culpa rápido, ni después acordarnos del Compos o del Racing o del Bergantiños cuando espero que asciendan, ¿no? Repito, nuestro trabajo es tratar de salvar la categoría por nosotros mismos, sabiendo que este año pues probablemente sabíamos que había 2 arrastres y bueno, a partir de la semana que viene, si no sale mal la cosa, pues esperar que primero el Racing asciende y si no, pues cualquiera de los gallegos nos vale, ¿no? Repito, les deseamos lo mejor a todos, han sido los mejores de la categoría, la pelea por el puesto imagino que sigue todavía viva, no sé los resultados, pero por lo menos los 3 primeros han demostrado toda la liga que eran los mejores y por eso llegan bien, el Racing llega bien, lo he visto, el Compostela le ha demostrado que llegan bien, porque ha sido mucho mejor que un equipo que está peleando por abajo y bueno, pues ahora tratar de que todos cumplamos objetivos, de que los equipos buenos asciendan y que nosotros pues tratemos de tener un poco más de fortuna. ¿Cómo valoras el partido? Bueno, positivamente, 3 puntos más, una jornada menos para acabar, un partido para nosotros, para prepararnos de cara a lo que nos espera dentro de 2 semanas y como habíamos hablado en la previa, pues para dar minutos a la gente que venía de lesiones y a la gente que menos pues había participado hasta la fecha. Al mismo tiempo, pues dar descanso a la gente más cargada de minutos. Probar alguna cosa que entrenamos a lo largo de la semana de cara a lo que nos viene y bueno, resultado positivo por haber sumado de 3 otra vez. Igualmente da la impresión de que el partido en realidad tuvo una parte, porque la segunda lo soldado perfectamente. Sí. La primera parte yo creo que el equipo estuvo muy bien, con mucho ritmo, prácticamente pues, el gol que mete el Somozas es más un error nuestro que un acierto de ellos. Creo que en todo momento el equipo pues afrontó el partido como lo que era, penúltima jornada de liga, nadie, pues por decirlo así, tiró el partido. Lo que está claro es que la segunda parte, pues, el Somozas tampoco creo que hiciera mucho para meternos en problemas y al final, entre el día de calor que hizo, que la verdad es que, por ejemplo, en el descanso tenemos que quitar a Alberto porque le da un golpe de calor, Simio que dice cuando lo cambiamos y Rubén, que estaban allí que el sol, pues que por momentos estaban desfondados y lo que te decía, que el Somozas pues tampoco apretó demasiado, hace que tuvimos varias situaciones de poder meter el cuarto y al final parece que el equipo va con el freno de mano por no querer o no sobrepasarse dentro de lo que era el propio partido de él. Se puede medir este partido como el gran experimento para probar si a un equipo se le cierra mucho el hacer daño bien por fuera. Sí, eso y bueno, después una cosa que sobre todo se vio mucho en la primera parte y en el inicio de la segunda, que es jugar prácticamente con 3 delanteros muy cerrados, que eran Rubén, Miki y Santi, para probar otras cosas. Las últimas semanas pues estábamos encontrándonos con líneas de 5 que se cerraban muy atrás y que nos hacían muy difícil el generar las ocasiones y esta semana pues empezamos a trabajar esa variante de cara a lo que puede venir. ¿Y todas estas cosas que querías probar, como por ejemplo esta, eras satisfecho con lo que pudiste ver? Sí, teniendo en cuenta que bueno, la semana pasada pues hicimos menos carga de trabajo en cuanto a días de entrenamiento que otras semanas o que esta que va a empezar. Empezamos a meter los primeros matices y creo que el equipo pues que lo entendió bien y que hoy pues que lo desarrolló. Ahora tenemos que seguir incidiendo en esa idea y que nos sirva si vemos oportuno la queramos utilizar.